adventistas tienen 14 infiernos. Tienen 7 infiernos de calor, y cada uno con un grado de calor mayor. Y como ellos creen en la reencarnación, después uno puede volver bien asado para acá, Pero lo peor es que también tiene 7 infiernos de frío. Y cada uno más frío que el otro. Yo creo que el tipo que inventó eso estudió en el colegio Gabriela Mistral de Machalí. Conoció el frío. Yo no me imagino cómo será estar aquí en invierno. He estado 2 veces aquí en este colegio. Una vez es que estaba lloviendo, no sé si se acuerda la última. Ahí sí, es un frío terrible. No sé en qué infierno estamos hoy día, pero vamos a calentar este lugar de alguna manera. Yo originalmente, cuando Juan Pablo me habló del tema, me dio temor. Yo tenía un temor inicial. Y el temor inicial se debe a que creía ver venir una tendencia, o creo incluso ver venir una tendencia que yo mismo denuncié hace muchos años atrás. Es muy fácil para un movimiento convertirse en un monumento y perder la flexibilidad y la vida. Es muy fácil. Eso, de hecho, lo sé porque yo salí de un monumento cuando llegué a comunidad. Y a ver, cuando estamos hablando de establecer y afirmar doctrinas, es cuando esa cristalización empieza a ocurrir. Y creo que es peligrosa. Incluso que hoy en Santiago estamos participando en algunas iniciativas donde participan más denominaciones, ¿no?, de la iglesia, y yo me doy cuenta la facilidad con que la gente habla de los bautistas, de los metodistas, de los católicos y de los de comunidad, como si fuera una denominación más entre todas. Pero no es lo que queríamos en un principio, y no es lo que queremos ahora. Esto no es una denominación, y si lo es, yo me salgo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros salimos de las denominaciones para encontrar vida, para encontrar el reino. Pero como Víctor empezó ayer, perdí el temor. Yo dije, vamos por buen camino. Estamos hablando de cosas de fondo, testimoniales, que me parecía sumamente interesante repasarlos, revisarlos, ¿no? Y incluso que, como dijo Katy anoche, los que no vivieron esos años no entendieron mucho de lo que estaba hablando. Y eso es verdad, yo siento lo mismo. Hay como una segunda generación que no conoció, ¿no?, los inicios, y vivieron un poco los resultados de todo lo que ocurrió en los años 60 y 80, 60, 70 y 80. Y los resultados, en el fondo, fueron muy buenos, pero la experiencia, el testimonio de haber vivido lo que se vivió en esos años no es común entre muchos de nosotros. De hecho, casi todos ustedes
no todos, pero casi todos ustedes entraron en comunidad hace poquitos años. Y cuando yo digo poquitos años, en relación a todo lo que Víctor estaba hablando, yo puedo decir que no llevan más de 10, 12 años, y estamos hablando de una historia mucho más antigua, y que ahora están escuchando testimonios de esa historia, porque se la perdieron. Eso no es necesariamente malo, es bueno. Vamos a ir avanzando y vamos a ir afirmando aquellas cosas que ocurrieron, pero como testimonio de la historia de Dios en medio nuestro. Y eso también ha sido muy bueno, ¿no? Y de hecho, pensando precisamente en el tema que Juan Pablo me planteó, yo empecé a meditar enseguida sobre el tema del Espíritu Santo. Eso fue al tiro, o sea, como que fue automático cuando me habla de afirmando los fundamentos. Yo empecé enseguida a meditar sobre el tema del Espíritu Santo, y es porque nuestro ingreso en este mundo de la comunidad fue así. Nosotros doctrinalmente teníamos muchas cosas en su sitio, pero faltaban algunas cosas básicas, y una que fue fundamental, que fue precisamente el tema del Espíritu Santo. Yo me acuerdo que cuando Iván Baker, que tendría que reconocerlo como mi padre espiritual, y cuando él llegaba a Santiago, cada vez que nos juntamos, y él era insistente, Iván era insistente, con cada persona tenía un tema, y él no te soltaba hasta no lograr su objetivo con ese tema. Y su tema conmigo fue el Espíritu Santo. Cada vez que venía a Santiago, no me hablaba del reino, no me hablaba del discipulado, no me hablaba de la segunda venida, que fue su tema predilecto en los últimos años. Me habló del Espíritu y no me soltaba. Llegaba a Santiago y cada vez que nos juntamos, el Espíritu Santo. Iba a mi oficina y hablaba del Espíritu Santo. Iba a mi casa, hablaba del Espíritu Santo. Llegaba a la congregación, me hablaba del Espíritu Santo. Lo único que sabía hablarme era el Espíritu Santo. Yo tenía a Iván, pero más allá de la coronilla, y estaba hasta aquí con el Iván, con su temita del Espíritu Santo. No quería, incluso que yo lo he dicho en otras ocasiones, incluso una vez, él iba a Santiago, iba como 2 veces al año, más o menos. Bueno, en uno de esos viajes a Santiago yo ya no quería verlo más. Yo me lo arreglé para estar de viaje. Yo salí a un viaje de la pesca al sur de Chile para no encontrarme con Iván, porque era insistente. Pero él sabía algo. Él sabía, si yo no tenía el Espíritu Santo, si no había recibido el bautismo del Espíritu Santo, nada del resto iba a tener sentido ni efecto. Él sabía que la única forma de poder yo entender el tema del reino y los temas que él venía a compartir con nosotros en la gracia del Señor, la única forma de entenderlo fue a través del Espíritu Santo. Y como para él era evidente que nosotros no lo teníamos, él siguió, hasta que Dios logró su objetivo. Curiosamente, Iván no estaba cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Lo recibí en Concepción, en un encuentro, pero fue gracias a Dios y gracias a la insistencia de Iván
seguía buscando hasta que un día en su gracia lo recibí. Y creo que es uno de los temas que no puede quedar como testimonial para la iglesia, tiene que ser un tema actualizado dentro de nuestras comunidades. Recibirlo como lo recibimos nosotros, no de la forma, sino de lo contundente, del efecto, del resultado que tuvo. Bueno, empecé a pensar en el espíritu y estaba un pensamiento llevaba a otro y a otro, y finalmente llegué al tema de los robles. Así que hoy día vamos a hablar de los robles. Curioso. Los robles. ¿Qué es un roble? Un árbol. Sí, gracias. Hoy día vamos a hablar de los robles. ¿Se les parece? Sí. El roble es un árbol noble, ¿no? Es una madera muy noble. Es una madera que cuando tú haces un mueble de roble puro, es un mueble valiosísimo. Y pesado también, de peso, ¿no? Nosotros teníamos un comedor hecho de roble. Y es muy fino. Es una madera muy linda, ¿no? Fino, ¿no? Y ese roble, el árbol, me refiero, puede demorarse 2 décadas en dar su sombra. La sombra por la cual está muy conocida, ¿no? Es famoso. La sombra del roble es grande. La copa del roble es muy grande. Pero puede demorarse hasta 2 décadas. Toma su tiempo, requiere tiempo para crecer, para madurar. Y empieza de la semilla, ¿no? Que está dentro de la bellota, y empieza a crecer. Y lo primero que hace es echar raíces abajo. Y el roble maduro tiene más ramas bajo suelo, nosotros las llamamos raíces, pero son ramas, bajo suelo que sobre suelo. Tiene más, hay más árbol debajo del suelo que tú no ves que del roble que hay arriba del suelo. Y lo que hace es que manda las raíces a buscar las profundidades en un principio. Busca las napas profundas para sacar el agua cristalina, pura, pero de fuentes muy profundas. Y de ahí sigue echando raíces. Y mientras arriba está enfrentando las tormentas, con cada tormenta se echa más raíces. Empieza a crecer su sistema de raíces abajo. Cuando hay más tormentas, el roble es más fuerte. No se debilita por causa de las tormentas, se fortalece. Que es un interesante elemento de la vida de este árbol. Muchos otros árboles se doblan con el viento, este no, permanece firme y crece en sus raíces a causa de cada tormenta. Este árbol es capaz de durar 200 años y más todavía. No es como otros que con el tiempo se va destruyendo por dentro. No sé si han visto en Picaquín, por ejemplo, que tenemos nosotros los álamos americanos que se están cayendo lentamente porque le entró un bicho. Y era porque se debilitó tanto el árbol por falta de agua
que entró un bicho y empezaba a comer el árbol por dentro. No se ve nada por fuera. Y después cuando vienen los vientos, se quiebra el árbol. Y por eso cuando vamos a Pijarquín, está casi la mitad de los árboles ya están quebrados, algunos están en el suelo, ¿no? Es porque precisamente por eso al roble no le pasa eso. Es resistente, es muy resistente, es fuerte y puede durar hasta 200 años. Cuando hablamos de un roble, hablamos de algo sólido, algo fuerte, algo maduro, algo que tomó tiempo para crecer, algo que tiene una resistencia inusual en la naturaleza, en la creación de Dios. Esos son los robles. Así que, para que sepan, es el tema de hoy. Y bueno, vamos al texto que me dio a pensar en los robles y van a entender la relación entre las dos cosas. Isaías 61. Isaías 61 es un texto sumamente interesante. Es un texto que lo hemos usado tantas veces, una y otra vez, los que andamos en el Espíritu y andamos detrás del Espíritu en todas las cosas. Es ese texto que empieza a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Dónde lo escuchamos antes esto? En las, hay una alabanza que habla de eso, ¿no? Claro. Pero hay una cita que tal vez estemos más familiarizados con la otra cita que con esta. ¿Sabe dónde está? En el Evangelio de Lucas. Es Jesús repitiendo esta escritura, como hacía tantas veces Jesús. En sus prédicas siempre repetía textos, no siempre, pero muchas veces repetía textos del Antiguo Testamento. Y sobre todo el libro de Isaías es de donde saca muchos de sus textos para explicarlos al pueblo. Y es Jesús que está hablando. En Lucas es Isaías en su libro Isaías, pero es el Espíritu que está diciendo esto. El Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar buena noticia a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están tristes. Y normalmente nosotros ahí paramos cuando leemos este texto, pero hay que leer el capítulo entero. Es tremendo este capítulo y hay que entenderlo dentro también del esquema de todo el libro de Isaías. Esto está llegando al final de su libro. El libro tiene 66 capítulos, estamos en capítulo 61, está en la parte gloriosa, victoriosa de su carta, de su libro aquí. Isaías está proclamando algo sumamente importante acá, y hay varios elementos que yo quiero ver en esta mañana. Y no vamos a ver todo el capítulo porque no hay tiempo. Pero lo primero que quiero destacar, y vamos a dejarlo del Espíritu para después, si es que se me da tiempo, vamos a verlo, si no, lo dejo a Víctor, debe estar dentro de su lista de cosas que hay que afirmar. Y si no, lo vemos en alguna otra visita, ¿no? Pero es importante ese tema. Pero yo quiero pasar a la segunda parte, el segundo tema. Fíjense bien esto. Él está hablando de quebrantados de corazón, afligidos, cautivos, prisioneros, tristes.
afligidos por causa del Señor, ¿no es cierto?, con espíritu abatido, angustiados. ¿Quiénes son estos? Estos eran ustedes, nosotros. Así nos encontró el Señor. En esta condición paupérrima de la vida, nos encontró. Y trajo buenas noticias que cambió todo eso. ¿Quién puede decir amén a eso? ¿Quién cambió todo esto? Tanto así que hizo cambios profundos y fundamentales en hasta nuestra perspectiva de la vida, no solamente en la vida, sino en la manera de ver la vida, nuestra cosmovisión y nuestro entendimiento de qué es la vida. Lo cambió claramente. Y el Espíritu lo había ungido para hacer esto, para darnos a nosotros, que éramos los afligidos, los tristes, los agobiados, los prisioneros, los presos, darnos libertad, darnos socorro, vendar las heridas, dar liberación, dar alegría, júbilo, ropaje de alabanza. Resultado de todo esto, nos encontró en condiciones terribles y vino con una misión. Gracias a Dios. Esa misión no era solo de salvarte, era transformarte en algo que no eras y que no pudiste ser sin Él. ¡Qué tremendo esto! Y sigue el versículo, sigue en versículo 3, dice, y alegrar a los afligidos, y a ponerles una diadema, una corona en vez de ceniza, y perfume de gozo en lugar de tristeza, y un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Qué tremendo todo esto, pero lo que más me impactó de este capítulo es lo que sigue. Dice, y se les llamará robles de justicia. Robles de justicia, plantados por el Señor para su gloria. Qué tremendo. Él toma todos estos pobres, afligidos, tristes, agobiados, presos, y no solamente los sana, sino los convierte en robles de justicia. Hombres y mujeres maduros, firmes, sólidos, plantados por Él mismo y para su gloria. Tú existes hoy en el reino para la gloria de Dios. Para darle gloria a Él, no Él para glorificarte a ti. Tú estás para glorificarlo a Él. Y todo lo que Él ha hecho no ha sido para tu bien solamente, sino ha sido para su gloria. Para dejar un testimonio de su capacidad en la tierra, tomando de lo que no era y convertirnos en algo que tiene su marca
se ve su mano en este proceso de llegar a ser un roble maduro, fuerte, firme, plantado por Él y con ventajas, perfume de gozo, corona en vez de ceniza, alegría en vez de estar afligidos. Se les llamará robles de justicia, plantados por el Señor para su gloria. Hay que entender que Él nos metió en un proceso. Ese proceso tiene un objetivo: lograr su voluntad y su objetivo en nuestras vidas, en la tuya y en la mía. Yo quiero compartir esta mañana 12 disciplinas que te van a ayudar a llegar a ser un roble firme, fuerte, maduro, plantado por el Señor para su gloria. Y solamente los voy a mencionar por causa del tiempo. No podemos, cada uno de estos es un tema en sí. Cada uno hay que verlo y desarrollarlo como un tema aparte. Solamente voy a ir mencionando. Hay 12. Los primeros son las disciplinas de renuncia. Disciplinas de renuncia. Jesús decía, a menos que nosotros renunciemos todo, no entraremos al reino. Uno tiene que negarse a sí mismo para poder entender realmente el reino. No vamos a entender el reino si no renunciamos. Si seguimos buscando ventaja en el reino, si seguimos buscando ventaja siendo parte de la iglesia, si seguimos predicando un evangelio de ventaja personal, es porque no hemos entendido lo que significa el reino de Dios. El principal del reino no eres tú ni yo, es nuestro Señor. Y para entender eso hay que renunciarlo todo. Y estas primeras disciplinas o prácticas precisamente tienen que ver con esto, renunciar. La primera disciplina tiene que ver con una cosa que hasta el mundo dice que es una enfermedad. El primero es la soledad. Hay que buscar la soledad. Hay que salirse del mundo. Lo dice Pablo en Corintios. Pero yo lo menciono más que salirse. Yo hablo, hay que buscar algún momento y algún lugar donde tú puedes estar a solas, donde tú te tienes que escuchar tu propia mente, tu propio corazón. Mucha gente tiene miedo a eso, y es por eso cuando se encuentran a solas tienen que prender algo que genera ruido, sea televisión, sea radio, sea incluso algunos para orar tienen que tener música de fondo. No son muchos los que se sienten cómodos estando a solas, pero fue la práctica que Lucas marcó y Marcos también de la vida de Jesús. Siempre buscaba
en medio de un tremendo ministerio público, siempre buscaba estar solo, a solas con el Señor. Pablo, después de su conversión, Dios lo lleva al desierto 3 años. Estaba a solas con el Señor. Jesús en su tentación, 40 días en el desierto, a solas. Ahora, a solas es una manera de decirlo, porque la verdad es que el Hijo de Dios nunca está solo. Cuando yo hablo de a solas, yo estoy hablando de salir, ausentarnos de todos los que nos rodean y todo lo que nos rodea, pero nunca estamos solos, porque como nosotros tenemos una doble dimensión de vida, vivimos en la tierra y también en los lugares celestiales, nunca estamos a solas. Jesús no estaba solo en el desierto. Cuando terminaron los 40 días, los que los rodeaban durante todos esos 40 días los ministraban. Los ángeles estaban allí. Estaban ahí. Nosotros vivimos en esta doble dimensión, pero no estamos acostumbrados a vivir en ese plano no material. Y no digo mundo espiritual, porque eso tendemos nosotros a proyectarlo hacia el futuro. No, es el plano no material que es presente, actual. Y muchas veces para poder escuchar de Dios, de ese plano superior, no visible, no material, hay que estar a solas con el Señor. El segundo está muy relacionado, es el silencio. Hay que buscar el silencio. Y no solamente el silencio externo, aun cuando eso también es fundamental, sino el silencio interno. Lo primero que te va a pasar cuando tú buscas un lugar donde estás a solas, tú te sientes ahí, vas a estar con el Señor, tú te sientas en una silla, en una roca, en un tronco donde estés, y de repente ya no hay más ruido afuera y vas a empezar a escuchar las voces por dentro, invariablemente. Y esas hay que discernirlas. Por lo general es tu propia mente hablándote de todo lo que tienes que hacer, todo lo que tú percibes, todo eso. Eso está bien, está haciendo su pega. Deja que la mente haga su pega. Tienes que recordarte de cosas, anótalas. En un papelito anótalas, porque cuando tú ya las tienes anotadas, ya se van a callar, esa voz se va a callar. A veces hay voces de que no deberías estar aquí, tiene cosas que hacer. Es el diablo, hay que echarle fuera. Hay que echarle fuera. ¿No? Y después de un tiempo, ya hay un silencio interno que te deja escuchar con mucha claridad la voz del Señor. Tercero es el ayuno. El ayuno. Saltar una comida o varias para tener un mejor alimento de parte del Señor, para poder concentrarte. Es curioso, pero uno dice, pucha, si yo cada vez que ayuno lo único que me pasa es que me da hambre, me da dolor de cabeza, me duele el cuerpo, me duele por todos lados. ¿Y saben por qué es eso? Porque estamos tan acostumbrados a la dependencia alimenticia que no tenemos control sobre eso. Y cuando la primera vez es que uno ayuna,
Su sufrimiento es de tal grado que no puede escuchar al Señor aunque te gritara. Porque te duele aquí, te duele acá, te duele. Pero ¿sabes lo que hay que hacer? Hay que ayunar hasta que eso se te pase. A veces, en mis ayunos más largos, tiempos atrás, yo tenía que pasar los 3 días. Ya después de 3 días ya no me dolía la cabeza, no me dolía la guata, y de hecho ya dormía menos, ya no era ansioso, porque al comienzo el ayuno te deja más ansioso que no sé qué. Pasando los primeros 3 días, uno ya entra en un descanso físico frente al tema y ya estás en condiciones de escuchar lo que el Señor tiene que decir. Cuarto, la frugalidad, la austeridad. Aprender que en el reino menos es más. En el mundo, más es más. Pero el reino siempre va a ser el mundo al revés. Siempre. En el reino menos es más. Buscar, gastar menos, tener menos, hacer menos. Y así uno va a tener recursos para ayudar a otros y va a estar libre de esta ansiedad de las compras. Conozco personas que no pueden salir sin comprar algo. Uno dice, tiene plata. Bueno, puede ser, pero es como una ansiedad. Están satisfaciendo una necesidad interna, comprando cosas, pensando que esas cosas lo van a dejar más contento. Uno compra algo mejor porque piensa que va a quedar más feliz, más contento. Y la verdad es que no, porque después eso se desgasta, tiene que tener algo un poquito mejor, un poquito más caro. Y así vamos, ¿no? Vamos gastando los recursos del Señor para satisfacer deseos y necesidades que nosotros tenemos. Pero si lográramos aprender a vivir de una manera austera, como Jesús lo hizo, vamos a estar mucho más feliz, mucho más contento. En el reino, menos es más. Menos es más. Hay otro que le va a parecer curioso en un principio, pero gracias a Dios tengo al apóstol Pablo para respaldar este tema, y eso es la abstinencia sexual para buscar a Dios. Ahora yo me refiero a los matrimonios. Obviamente fuera del matrimonio, en el reino hay abstinencia absoluta. En el tema de la sexualidad, no me refiero a eso, me refiero a los matrimonios. Y Pablo mismo dice que no hay que negarse unos a otros a menos que sea para orar. Y por un periodo, y después vuelven a juntarse para no estar... Pero está esa posibilidad, y es una disciplina que nosotros podemos aplicar para buscar al Señor. No sé si a usted le ha pasado eso de tener algo que les aflige como familia y necesita tener tiempo concentrado para orar. Esta es una de las disciplinas mencionadas en la Escritura. El anonimato, el próximo, el número 6, sí. Son más de 12 entonces.
Número 6, el anonimato. Evitar que la gente se fije en lo que tú haces para el Señor. No buscar reconocimiento, sino buscar dejar contento a papá. Y si Él es el único que ve que tú limpiaste, o que tú llamaste a alguien, o que tú ayudaste a una familia, mejor sería. Buscar el reconocimiento a través de lo que nosotros hacemos nos hace pobres, débiles, frágiles. Hay que buscar el anonimato. Muchos hermanos se enojan cuando no reconocemos lo que hacen. Se enojan. No me toman en cuenta, no se dieron ni cuenta que yo hice. Es típico. Nosotros servimos al Señor. Y nos basta con recibir su reconocimiento. Y hay que entender que a veces ese reconocimiento va a ser siervo inútil. Imagínense si tú haces algo aquí en la congregación para ayudar en un retiro como este. Y al final tú estás pensando, chuta, por lo menos al final del programa me van a mencionar mi nombre, por lo menos que yo hice tal o cual cosa. Imagínate si Juan Pablo se pusiera acá y dijera, Alejandro, siervo inútil. No hiciste nada, solo lo que te correspondía. Pero eso está en la Escritura. Dice, es una de las reacciones del Señor. Es porque nosotros no estamos para buscar el reconocimiento. El reconocimiento, la sonrisa de papá es suficiente. Es suficiente. Y si nos libramos de esto, vamos a ser más fuertes, más sólidos. Próximo es el sacrificio. Víctor lo mencionó anoche, me gustó el marco en donde lo mencionó. Dijo que si no hay sacrificio, no hay adoración. Me parece. Estaba muy bien. Y tomado de la vida de Abraham, ¿se acuerdan? Anoche. La primera mención, dar culto al Señor. Abraham, tremendo sacrificio. Nosotros también entender que tenemos recursos no para retenerlos, sino para bendecir con los recursos que tenemos, tanto de plata como de vida, como de tiempo. Hay que estar dispuesto a hacer un sacrificio. Y uno dice, no, si yo estoy dispuesto a sacrificar todo para Dios. No, eso está bien, está muy bien. Pero a veces hay que hacer sacrificio para ayudar al que está sentado al lado. Muchas veces el sacrificio a Dios es un decir. Pero es evidente cuando uno tiene que sacrificarse para ayudar al otro. Ese sacrificio, esa actitud de sacrificio, saber vivir una dependencia de Cristo para suplir todas nuestras necesidades mientras nosotros estamos ayudando a otros. Podríamos tener una vida como de la primera iglesia. Ellos, a pesar de su pobreza, ayudaban a otros. Y a pesar, incluso que le dolió tanto a Pablo, en una ocasión, ver tanto que la gente pobre estaba dando para ayudar a otros, él les pidió, no más.
no más. La idea no es que ustedes lleguen a ser más pobres para hacerlos ricos, pero miren la actitud que tenían. Estaban dispuestos a sacrificar su propio bienestar con tal de tener la oportunidad de ayudar a otros. Esta actitud de sacrificio y la dependencia es la última de esta primera serie. La dependencia. Ustedes se acuerdan del documento A su imagen. Hay un capítulo que se llama La bendita dependencia. La bendita dependencia. Todo el mundo busca su independencia. En el reino lo que buscamos es todo lo contrario. Ser dependiente. Jesús nunca hizo nada. Nunca dijo nada. Nunca emitió ningún juicio de nada por iniciativa propia. Nunca. Sino que lo que él escuchó a su padre decir, eso es lo que decía. Lo que él veía a su padre hacer, eso es lo que él hacía. Y sus evaluaciones de las circunstancias las recibió de su padre. Siendo Dios, se hizo dependiente de su padre en todo. Es una actitud que nosotros necesitamos para llegar a ser maduros como robles. Y hay disciplinas de actividades. De estas somos más familiares, ¿no? Tenemos más conocimientos, estamos más acostumbrados. No digo que somos más coherentes, digo que tenemos más conocimiento. El primero es el estudio de la palabra logos. La palabra de Dios, la palabra revelada en la Escritura, la palabra logos, estudiarla, aprenderla, tenerla adentro. ¿Sabe por qué? Porque de ahí emana la palabra rema, que viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca se va a contradecir. Él escribió la palabra logos y Él es quien te va a dar una palabra rema. Pero la palabra rema va a venir sobre la palabra logos. Y muchos que no conocen la palabra logos dicen, yo recibí esto del Señor, y te dicen un disparate que no tiene nada que ver, y se sabe que Dios no dijo eso. Y no lo sabe él, ¿por qué? Porque no conocía la palabra logos de Dios. Y para conocerlo, hermanos, tenemos que estudiarlo. No solo eso, sino que esto es nuestro alimento. De esto vivimos. Esto es lo que nos da el crecimiento. No podemos seguir viviendo ignorantes de la revelación de Dios en la Escritura y pensar que vamos a seguir creciendo en el Señor. Esto, crecer en el Señor, no es una cosa mística, es práctico. Y una de las mejores formas de ir creciendo, echando esas raíces profundas como un roble que tiene más ramas abajo que arriba, es estudiando la palabra. Uno dice, no, sí, pero para eso no tengo tiempo. Pero, disculpe, pero parece que tienes tiempo para la televisión. Parece que tienes tiempo para el diario. Yo hablo con gente que sabe todo lo que está pasando, no solamente en Chile, sino en Argentina, en Brasil, y están al día con todo lo que está pasando, el descalabro en Brasil y todo, y no te pueden decir qué es lo que dice Juan capítulo 3. Hay algo mal ahí. Hay algo mal ahí. Hay gente que sabe qué es lo que está pasando en las teleseries, en la televisión, otros que han visto todos los partidos, no he perdido ni un solo partido y no te pueden decir nada.
de lo que el Señor dice sobre tal o cual cosa. No conocen a Jesús histórico porque nunca han leído sus biografías, pero te pueden relatar toda la historia de Chile o a veces hasta del mundo. Hay algo mal ahí, algo mal ahí. Hay que estudiar la palabra. Preciosa palabra de Dios. Verbo divino, absoluto. Revelación completa y total. Infalible. Alimento de vida. Lo que forma nuestra manera de pensar y entender todas las cosas es la palabra de Dios. Nosotros la tenemos. Generaciones de personas solo soñaban con tener una Biblia. Y nosotros la tenemos, y no solo una, sino varias. Pero ahí están. Hay que estudiar para profundizarse en el suelo del reino de Dios. Segundo, lo mencionó anoche Víctor, solamente de paso lo voy a decir porque ya está hablado, es el tema del culto al Señor. Adorar. Vivir enamorado de Dios. Pero ¿cómo me enamoro de Dios? ¿Sí? La adoración, el culto colectivo tiene su valor, pero ¿dónde más me voy a enamorar de Dios? Es en mi culto personal, cuando estoy a solas, orando, en silencio, frente a la palabra. Ahí yo me enamoro de Dios. Ahí me enamoro de Dios. De estas disciplinas de actividad, la tercera es la oración. La oración, ustedes saben porque yo he ministrado sobre esto acá, la oración no es un pedir cosas. En el fondo, la oración es una comunión íntima, en donde yo estoy relacionándome con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del cielo y la tierra, que está en mi cuarto de oración conmigo, dispuesto a hablar y escuchar, dispuesto no solo eso, sino a tener una comunicación. Nosotros, al convertirnos a Cristo, llegamos a ser un solo espíritu con Él. Hay una comunión íntima en esta conexión espiritual entre Él y nosotros, que se disfruta, que es una cosa que no nos deja igual. Tú no puedes estar en tu cuarto de oración o en tu pieza o en tu lugar y estar ahí 1 hora, 2 horas y salir igual. Es imposible. No te va a dejar igual. Te va a cambiar. Te va a poner este óleo de gozo, esta corona en vez de ceniza, este ropaje de adoración y alabanza en tu corazón. Y de ahí viene. De ese tiempo, constrúyete un santuario. Mire, este es un consejo que yo doy a los discípulos. Constrúyete un santuario. No dice, ¿qué es un santuario? Yo digo, no tiene que ser un cuarto, no tiene que ser una casita, no tiene que ser, puede ser un sillón en tu living. Pero es el mismo lugar a donde tú vas cada vez que tú te juntas con tu Dios. Es un lugar sagrado. Y cada vez que tú vas para allá, te empalmas con Él, empiezas ya la relación nuevamente, empieza la comunicación, porque estás en tu santuario, tú estás
en tu ámbito natural ahí. Puede ser que durante el día es sesión de la casa para toda la familia, pero a las 2 de la mañana es tu santuario. Y ahí tú te juntas con tu Dios, quien se junta contigo y quiere tener una relación contigo. Y si no a las 2 de la mañana, puede ser a las 7 o puede ser a las 12 de la noche. Elige tú la hora. Pero ese lugar es sagrado y eso te va a ayudar muchísimo porque no te va a costar tanto entrar en comunión con Él. Tú sabes por qué estás en ese sillón y a esa hora con quién vas a conversar. Estás a solas. No hay nadie más en la pieza. El teléfono está apagado. Y ahí en esa íntima relación y comunión, Él te va a ministrar como en ninguna otra oportunidad. Y vas a quedar más enamorado que nunca de Él por causa de esa experiencia. Y en medio de esta intimidad, sí, le puedes expresar lo que hay en tu corazón. Pero cuando estás en esa intimidad, muchísimas veces no vas a pedir más plata para ti. Muchísimas veces tú vas a pedir una mejor situación para tu hermano, para los pastores, para los misioneros. Muchas veces el Señor te va a llevar a pedir por otros y también te va a escuchar cuando tú eleves tu petición de oración también para ti y tu familia. Porque la oración es algo completo, no es un tiempo solo para pedir, es una intimidad que incluye todo esto. Otra de estas disciplinas es, y también Víctor ya lo mencionó a la mañana, la comunión. Parece que no has terminado todavía. La comunión es tan importante. Tú no puedes vivir en el reino sin el resto. No hay ermitaños en el reino. Nos necesitamos. Esto es lo impresionante de Dios. Nos hizo de tal manera que nos necesitamos, aún los solitarios como Él que habla, necesita del resto. Yo soy bien solitario. Cuando yo estoy con mucha gente por mucho tiempo, yo ya no aguanto más. Tengo que arrancarme. Pero yo reconozco que necesito a los demás. La comunión es la actitud de ayudarse mutuamente en un sacrificio en pos de mejorar el cuerpo de Cristo. Yo me doy al cuerpo de Cristo, me doy a los demás, animándonos unos a otros, al amor y a las buenas obras. Se hace en comunión, compartiendo, pero no solamente en reuniones. La comunión es algo que yo comparto mi vida en cualquier momento, en cualquier lugar, y no es solamente un compartir con los que me caen bien. Es un compartir. Y a veces Dios me pide compartir con gente que ni siquiera son convertidos. Es que yo tengo algo que necesitan y Dios quiere usar eso y yo nunca voy a saber cómo Dios lo usa. Nunca lo voy a saber. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Para vivir en comunión hay que vivir desprendidamente. Desprendido total de todo.
Otra disciplina que te va a ayudar y llevar a la madurez es la confesión. Confesar los pecados los unos a los otros, orar unos por otros para que sean sanados. Está en la Biblia. Tú dices, no, yo confieso mis pecados a Dios. Aleluya, me alegro, por lo menos estás a cuentas con Él. Pero muchas veces no nos sanamos ni de lo que nos obliga a pecar, ni siquiera de nuestras enfermedades físicas, porque no hemos pecado, no hemos confesado nuestros pecados unos a otros. Hay algo especial en esto, y lo primero que va a sanar con esto de confesar tu pecado a otra persona, ¿sabe cuál es la primera enfermedad que se va a sanar? Tu orgullo. Tu orgullo. Y sabe que la confesión te deja libre. Te deja libre. Varias veces me ha tocado confesar mi pecado, incluso abiertamente delante de la comunidad. Y la gente dice, no, pero no puedes hacer eso porque vas a perder autoridad. A mí me importa un rábano la autoridad. Si yo pequé, necesito confesarlo. Y si pequé delante de la congregación, tengo que confesarlo delante de la congregación. Y cuando lo hago, quedo libre. Libre, absolutamente libre. La confesión nos hace madurar. La sumisión, y esto es humillarse delante de Dios y de los demás, buscando una relación en la cual yo soy responsable por lo que yo hago. No estoy buscando una relación que me apoye, que siempre me diga que sí, que siempre me dice, no, si está todo bien, hermano, está bien, no te preocupes, el Señor te va a... No, yo estoy buscando una relación en donde yo tengo que decir, ¿sabes qué? Hablé mal con la Katy hoy en la mañana. Quiero que ores por mí. Yo quiero que tú me preguntes de cuando en cuando, ¿cómo va esa relación con la Katy? A ese nivel de sumisión. Abrir el corazón con humildad, dejarse descubrir, para que Dios nos sane, para tener a otro que está orando también por nosotros, que nos puede tal vez dar hasta un consejo o alguna palabra de parte del Señor. Abrirse, no cerrarse, no esconderse, abrirse. Y por supuesto la sujeción al Señor nos lleva a la última disciplina de acción, y es la obediencia. Si algo que yo aprendí en esto de la relación con las comunidades era un tema fuerte de Iván, era la coherencia. La coherencia. Ser coherente con lo que enseñamos, con lo que decimos, ser coherente, obediente. Si bien es cierto, Víctor dijo ayer, primero está el amor, después de la obediencia. Yo digo, amén, aleluya. Porque he escuchado a varios que han presentado la obediencia primero, y en el camino ojalá que tengan amores del Señor. No va a resultar así. Esa obediencia va a durar de aquí hasta allá nomás. De aquí a allá. Pero cuando el camino se pone pesado, ya no vas a obedecer más. Nosotros obedecemos porque amamos a Dios. Le obedecemos. Y tratamos de ajustar en todo lo que se puede nuestra vida a su enseñanza, la norma que Él nos da. Pero ¿sabe qué? No podemos solo, sin la ayuda de otro, que es precisamente donde comenzamos en Isaías 61. Sin el Espíritu no lo vamos a poder hacer, pero con el Espíritu
todo es posible. Así que, ¿qué es lo que provocó todo este gran cambio? Decía que Isaías decía aquí, cuando habla de dar las buenas noticias a los afligidos y vendar los quebrantados de corazón, anunciar la libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros y proclamar el año favorable. ¿Quién lo hace? El Espíritu. ¿Quién produce que toda esta gente, con todo esto que tiene, que son vendados y sanados y liberados por el Señor, quién los convierte en robles de justicia? El Espíritu. Es el Espíritu de Dios que lo hace. Y uno dice, ok, estoy convencido. ¿Cómo lo hago entonces? Re fácil, 3 cosas. 1, buscar el Espíritu, pues. 2, pedirle a Dios por el Espíritu, porque hay una garantía en Lucas que dice que si se lo pedimos, lo va a dar. Y 3, caminar por fe, dar pasos de fe, confiando que precisamente es el Espíritu que va a actuar, porque lo va a hacer. Lo va a hacer, tenemos esa garantía. Robles de justicia. ¿Quiénes son? Todos ustedes. Como proyecto eterno de Dios, lo que Dios está haciendo con ustedes y en ustedes, por el Espíritu que está con ustedes y en ustedes, lo está convirtiendo en robles. Robles de justicia. Fuertes, profundos, maduros, plantados por el Señor para su gloria.